Vamos a comenzar. Me acompaña el profesor Patrick Esser, que también va a ser docente de este seminario. Así que en algún momento le vamos a dar la palabra a Patrick y él va a explicar más o menos cuál va a ser su contribución a nuestro seminario. Ante todo, bueno, bienvenidas al seminario que se llama Introducción al concepto de cultura en el campo centroeuropeo, no contemporáneo. Ahí hubo un error por parte de la administración de la facultad en el título. No se trata del concepto de cultura contemporáneo, sino centroeuropeo. Supongo que se habrán dado cuenta de que había un problema porque además había una parentética con una limitación temporal y por lo tanto no se podría hablar con sentido de contemporáneo, ¿no? La presentación que tengo pensada para hoy se divide en 3 tramos. Primero voy a dedicarle algunos minutos a la presentación del seminario y algunas cuestiones de dinámica y forma que estuvimos pensando con Patrick. En segundo lugar, quisiera dedicarle también cierto espacio a ciertas definiciones operativas de conceptos, o sea, ciertas definiciones básicas que nos van a seguir todo el seminario, que nos van a servir para entender los diferentes textos que vamos a trabajar. Entonces, en primer lugar, querría presentar el seminario. En segundo, hacer estas definiciones operativas de conceptos. Y en tercer lugar, entrar al primer texto, al primer documento, al primer material que tenemos en el seminario, que corresponde a esta semana, que es el de Moses Mendelssohn, y que nos va a servir de pretexto para pensar un poco qué es o cuál es la variante ilustrada del concepto de cultura. Entonces, esas son las 3 partes. Lo voy a decir más adelante, pero recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento y que es deseable que lo hagan. ¿Cuál es el propósito de este seminario de grado? Bueno, la idea es que podamos acceder o introducirnos a diferentes formaciones del campo intelectual centroeuropeo a través de un concepto clave, el concepto de cultura. Este seminario hace hincapié o pone el énfasis en formaciones de los campos intelectuales que revisten mayor actualidad. Es decir, y en ese sentido se muestra en el programa, espero que lo hayan visto, se muestra en el programa que el arco temporal que hacemos o que vamos a hacer en este seminario va desde el último cuarto del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX. Eso no significa, sin embargo, que no haya una primera unidad en la que se reflexione con cierto detenimiento en la primera formulación de peso del concepto de cultura, que es la formulación ilustrada. Es decir, la primera formulación de peso en cuanto categoría moderna es la formulación ilustrada. Esto también tiene sentido, es decir, introducir una primera unidad que se detenga en Moses Mendelssohn y en Schiller. Tiene sentido porque nos va a ofrecer una perspectiva de análisis para las subsiguientes formulaciones, especialmente para las unidades 2, 3, 4 y 5. Entonces, les decía, el programa tiene 5 unidades. La primera se detiene en concepciones ilustradas y humanistas del concepto de cultura. La segunda unidad abarca
por así decirlo, la última parte del siglo XIX y se dedica especialmente a lo que se ha llamado filosofía de la vida, ¿no? Una corriente ideológica del Imperio Alemán, una corriente ideológica que resulta de la unificación alemana y cuyos representantes paradigmáticos, si uno quisiera ser excesivamente esquemático, son Dilthey, Wilhelm Dilthey y Georg Simmel. Hay aquí en estos conceptos de cultura que aparecen en Dilthey y en Simmel, un complejo, una serie de ideas que sirven para criticar y para analizar de una manera muy novedosa la modernidad capitalista. Y que además tienen una impronta muy significativa en los últimos 30 o 40 años en el campo intelectual contemporáneo, ¿no? Ustedes saben o sabrán, cuando lleguemos a la unidad 2, que buena parte del giro subjetivista, del giro postmoderno, de los últimos 3 o 4 décadas, se inspira en Dilthey y en Simmel, ¿no? De hecho, se habla hoy en día, bueno, ya no hoy en día, pero se ha hablado de un renacimiento, un Simmel Renaissance o un renacimiento de Simmel a partir de 1985, y también son conocidos los estudios de Paul Ricoeur sobre Dilthey, ¿no? Eso en cuanto a la segunda unidad que les decía, indaga el concepto de cultura y todas las constelaciones conceptuales en torno al concepto de cultura en la filosofía de la vida, esta corriente ideológica propia del último cuarto del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, que penetra todo el espacio centroeuropeo, ¿no? El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro. La tercera unidad analiza o se preocupa por el campo intelectual alemán durante la Primera Guerra Mundial y la República de Weimar, ¿no? Ese sistema político, ese complejo político que uno de los escritores que vamos a leer para esa unidad llamó una república sin republicanos, una democracia sin demócratas, ¿no? Un espacio político extremadamente tumultuoso que, como ustedes sabrán, deriva o resulta en la dictadura nazi. Lo que veremos específicamente en esta tercera unidad es el modo en que la guerra, la Primera Guerra Mundial, es recibida, es bienvenida como una solución cultural a la alienación capitalista. Es decir, como la guerra, como un evento de destrucción masiva, es entendido en términos culturales, es decir, es entendido como un producto de la cultura que viene a subsanar o que viene a solucionar alienaciones propias de la modernidad capitalista. Es decir, veremos cómo el concepto de cultura o un concepto determinado de cultura funciona para legitimar ideológicamente una empresa bélica. Aquí veremos otra vez a Simmel, veremos a Thomas Mann, veremos a Troeltsch, veremos a un tal Hintze. Y también veremos, con respecto a la formación del campo intelectual alemán en la República de Weimar, es decir, la formación política que sucede a la Primera Guerra Mundial, veremos cómo el concepto de cultura y cómo la constelación conceptual en la que funciona el concepto de cultura consolidan o ayudan a consolidar la derecha, el ala reaccionaria, el ala
de derecha del campo intelectual alemán. Eso en cuanto a la tercera unidad. Insisto, doy por sentado que leyeron el programa y que por lo tanto tienen una idea un poco más cabal y que mi recorrido les sirve. Supongo que si no leyeron el programa, este recorrido que estoy haciendo les va a parecer un poco tumultuoso. Pero bueno, entonces, hay una primera unidad que se enfoca en problemas ilustrados y humanistas de los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX. Hay una segunda unidad que va directamente a la filosofía de la vida, es decir, el último cuarto del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Hay una tercera unidad que trabaja la Primera Guerra Mundial y el periodo republicano, la República de Weimar. Y hay una cuarta unidad que se pregunta por la formación del marxismo occidental, es decir, de una corriente, o llamámoslo de manera provisoria y de una manera que resultará errónea, ¿no? Más adelante, pero llamémoslo corriente. Una corriente teórica menor, secundaria, que podríamos llamar ahora marxismo occidental, también erróneamente. Y cuya figura principal es Lukács, ¿no? Georg Lukács, o Georg Lukács, como querrán llamarlo, pero que tiene también figuras también igualmente conocidas como Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer, Krakauer, Ernst Bloch, etc. La idea en esta cuarta unidad es preguntarse lo siguiente: ¿podríamos pensar este marxismo occidental como un intento de resignificación, de revalorización, de reconfiguración del concepto de cultura? O podríamos decirlo de otra manera: en esta cuarta unidad se trata de probar la hipótesis siguiente: de existir algo como marxismo occidental, entonces esto podría ser, o esto podría explicarse como una revalorización, como una resignificación, como una refuncionalización, una reconfiguración del concepto de cultura. Algo que le permite al marxismo occidental, insisto, por más que ahora no sean los conocidos, se trata siempre de una porción minúscula en el campo intelectual centroeuropeo. Esto le permitiría entonces al marxismo occidental, por un lado, diferenciarse de la filosofía de la vida y de la sociología alemana, y por el otro, diferenciarse a la vez de lo que es el marxismo vulgar o el marxismo economicista o el marxismo mainstream. Eso en cuanto a la cuarta unidad. Luego viene una quinta unidad, que es la que está a cargo de Patrick Esser. Yo no sé si Patrick quiere hacer un breve comentario sobre su quinta unidad. Para eso debería empezar a hablar ahora. Bien. Ahora, bueno, no sabía que yo tengo que activar algo, pero bueno. No sé, bueno, quizás 2, 3 palabras sobre, o no sé si hace falta. Bueno, soy como el co-docente de ese seminario que coordinamos en Francisco y bueno, yo soy director del DAD a partir de ese mes en la UBA, o sea, y el DAD es como una organización alemana que está enviando y recibiendo científicos, científicas, y bueno, tiene como un doctorado en la UBA
y yo a partir de ese mes sí, soy el responsable de esa docencia. Todavía estoy en Alemania y no sé hasta cuándo. Acá ya se está poniendo noche, son las 8:30, pero todo eso es ningún problema. Y nada, sí, yo estoy como responsable de la última unidad y ahí tenemos 3 diferentes conceptualizaciones de la cultura o del concepto de la cultura en el marco de sí, lo que se llama la teoría crítica o la escuela de Frankfurt. Por un lado, empezamos con los escritos o algunos ensayos de Siegfried Kracauer, que en la República de Weimar, un renombrado crítico cultural, y son como textos breves en que vemos como él está realizando una crítica de la cultura contemporánea con fenómenos de la, digamos, superficie cultural de su mundo contemporáneo. Son escritos de los años 20, 30, antes del fascismo, de la llegada al poder del fascismo. Y después, sí, la propuesta es como leer textos, bueno, uno un poco más breve, otro más extenso, del escrito de dialéctica del iluminismo que Horkheimer y Adorno escribieron en el exilio. Fue escrito en 44 y publicaron un poco más tarde. Y es como un poco una visión un poco más desilusionada del mundo contemporáneo ante la llegada al poder del fascismo, la derrota de la izquierda en Alemania y también en Europa, el horror del nazismo. Todo eso ya está ahí un poco reflexionado, y el escrito sobre la industria cultural es como un poco una reflexión sobre la cultura contemporánea, y bajo ese contexto más o menos difícil, como un poco personas exiliadas, en ese contexto reflexionando un poco sobre la industria cultural. Es como un texto clásico de la sociología de la cultura, eso. Y después una tercera faceta, quizás, que uno podría llamar así como un debate crítico o con la filosofía antropológica de ese tiempo desde la perspectiva de la teoría crítica, o sea que tanto Max Horkheimer como también Adorno y después Habermas hicieron como un debate crítico con lo que tanto en los años 20, 30 como después también 40, 50 hubo como reflexiones sobre el ser humano en la filosofía antropológica. Max Scheler ahí es como un representante muy importante. Y ese escrito de Max Horkheimer que vamos a leer es de 35, y después hay otros que están retomando algunas ideas que ahí Horkheimer está planteando, y un poco también profundizando un poco la discusión crítica, crítico con la antropología filosófica. Creo que no muchos de esos textos más breves están traducidos, pero estoy todavía buscando un segundo o tercer texto breve. Pero la propuesta es eso, como un poco 3 diferentes facetas o diferentes modos en que, no sé, como el concepto de la cultura encontró su uso, su empleo en
en el entorno de la escuela de Frankfurt, más o menos. Sí, eso fue en parte más o menos, creo. Bueno, muchísimas gracias, Patrick. Si querés, te liberamos de la clase. Bueno. Pero como quieras, ¿no? Naturalmente. Pero, no sé si hay alguna duda con respecto al programa. Recuerden que pueden y deberían interrumpir en cualquier momento. A ver, un segundo. Recuerden que deberían interrumpir en cualquier momento. La dinámica que pensamos, Patrick y yo, es la siguiente: dividir las unidades en semanas, entender este curso como constituido por 14 semanas y dedicarle a cada semana un tema, un subtema referente a una u otra unidad, ¿no? Eso lo van a ver claramente en los 3 documentos que están en el campus virtual y que mandé por mail hace unos días: el programa, el cronograma, y hay un texto que llamamos dinámica, pero bueno, se podría haber llamado de otra forma. ¿Cuál es la idea de esta dinámica? Entonces, que trabajemos por semana, que a cada semana le corresponda un tema. Hay unidades que tienen 2 semanas, 2 temas, hay unidades que tienen 3 semanas, 3 temas. Que a cada semana le correspondan entonces 1 o 2 textos que ustedes van a tener que leer, y hacemos énfasis en esto. Recuerden que se trata de un seminario de lectura de textos. Ustedes difícilmente puedan entender algo si se valen únicamente de esta suerte de clase virtual. Para leer los textos les vamos a dar en cada semana una ficha pedagógica, una suerte de ficha de clase. Los textos, una guía de lectura para los textos secundarios, que no tienen por qué leerlos, pero si más adelante se interesan por el tema y quieren escribir el trabajo sobre ese tema, deberían leerlos. Y un foro, hay un foro temático por semana en el que ustedes deberían escribir o presentar sus dudas sobre ese tema. También se puede utilizar naturalmente este espacio de clase virtual para saldar cuestiones y dudas. Díganme si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre lo que es este primer tramo de la clase, que sería la presentación del seminario. Se tienen que desmutear, y eso es algo que pueden hacer ustedes individualmente. Creo que yo no puedo hacerlo. Tratemos de evitar que esto sea un docente o 2 docentes hablando a una pared. No hay dudas, creo. Yo tengo una duda. Bien. No, es una duda muy práctica. Pero ¿dónde estaba publicado el link? Porque no lo encontré hasta que le envié un mail y muy amablemente me respondió, pero no me había llegado antes. Está bien, sí, eso es algo que vamos a mejorar a lo largo del seminario. Tengan en cuenta que esto es todo medio precario, ¿no? Está bien. Lo que hice yo en un principio fue mandarles un mail a las personas que habían declarado su mail en el SUIGA. Entonces utilicé la lista de mails del SUIGA y mandé el Está bien. el No, está enlace. bien. Gracias. No me había llegado, pero está bien. Ahora después
Lo voy buscando. Lo que yo puedo hacer, y me parece que eso puede llegar a funcionar mejor, es publicarlo en el campus, ¿no? Eso, Perfecto. entiendo que eso va... Está bueno. O no sé si a alguien se le ocurre algo mejor. No, a mí me había llegado, claro, por mail lo que usted había publicado en el campus, entonces creí que por ese medio iba a llegar el link, pero se ve que no. Ah, te llegó la notificación del campus virtual. Perdón, una notificación del foro. Claro, me Bueno, llegó. bueno, está bien, eso también es buena idea. Ok, voy a publicarlas en el foro, entonces. Está bueno. Bueno, entiendo gracias. que, no, por favor, entiendo, a ver, corríjame, que este es el mismo, o sea, que va a ser, mientras nos mantengamos en Google Meet, este va a ser el mismo enlace, porque es una actividad repetida. Sí. Ahí siéntense, no sé tanto, pero sí. Ok, perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna anécdota? Insisto, pueden interrumpir. Soy enfático en esto. Es un seminario de lectura, así que se supone que ustedes leen. Y son textos complejos. El profesor Patrick repitió varias veces el hecho de que son textos breves, y es verdad, son textos breves, y está bien repetirlo y decirlo una y otra vez, son breves, pero el hecho de que sean breves no significa que sean simples. Así que válganse de todos los recursos que puedan tener para entender textos que tienen una complejidad significativa. Perfecto. Bien. Vamos entonces a las... Sí. Perdón que te interrumpa. No, lo único que había hecho es que si el link siempre va a ser el mismo, quizás lo mejor es preferiblemente dejarlo en la página de inicio arriba de todo, así es de más fácil acceso. En vez de ponerlo en el foro cada semana, me parece que quizás resulte más fácil, pero como le parece. Perfecto. Voy a buscar algún lugar en el campus virtual que tenga así, que sea una especie de cartel luminoso, ineludible, y que sea visible para las personas que no tienen el link, ¿no? Que son alrededor de 14 ahora, a pesar de que hubo varias que me dijeron que no podían asistir hoy. Pero muy buena idea, voy a hacerla. Bien, vamos a la segunda parte de esta presentación. Les decía, la primera se dedicó a presentar o introducir el programa del seminario. La segunda tiene que ver con definiciones operativas, es decir, conceptos y advertencias metodológicas que nos van a servir para encarar estos textos que pertenecen a contextos históricos o sociohistóricos significativamente diferentes entre sí. Lo primero que tendríamos, bueno, lo que pensé fueron 5 advertencias que nos van a servir para encarar estos textos o estos materiales. Lo primero que se me ocurrió fue que ustedes se graben con fuego al interior de sus cráneos que no hay un concepto fijo de cultura. Es decir, lo que significa cultura para Moses Mendelssohn no significa para Simmel. Lo que significa para Simmel no significa para Dilthey, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el concepto de cultura varía según la situación sociohistórica en la que se encuentra llamado a resolver, o sea, y también varía según la perspectiva de la autora o del autor. Les dije, no es lo mismo cultura para Moses Mendelssohn que para Dilthey. Se trata de 2 contextos o 2 situaciones sociohistóricas diferentes que distan 100 años entre sí, pero tampoco es lo mismo o exactamente lo mismo cultura para Georg Simmel
que para George Lukács. Y se trata de dos pensadores casi contemporáneos, o incluso contemporáneos, ¿no? Porque Simmel se muere en el 18 y los ensayos sobre cultura de Lukács son del 10 al 20. Entonces, primera advertencia, no crean que se encuentran con un concepto fijo de cultura. La cultura no significa lo mismo en una obra u otra. Segundo, y esto también es vital para comprender la complejidad de los diferentes textos, el concepto de cultura funciona constelativamente, es decir, asume, adquiere, absorbe una significación en asociación con otros conceptos, forma constelaciones con otros conceptos. Y la cultura significa lo que los otros conceptos no significan, y al revés, ¿no? O sea, se significan recíprocamente, y muchas veces es difícil indicar las diferencias de significado entre un elemento y otro de la constelación. Por ejemplo, veremos, espero, que veamos en un rato la primera definición de cultura sólida o con fuerza de este seminario, que es la de Moses Mendelssohn. Ya desde el vamos, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el breve pero complejo artículo de Moses Mendelssohn. Ya desde el vamos, Moses Mendelssohn presenta la cultura en una constelación conceptual, es decir, la cultura es aquello que se vincula con ilustración y formación. Son tres conceptos que en parte significan lo mismo y en parte significan al interior, en parte adquieren su especificidad al interior de la constelación que arman, ¿no? Ilustración, formación, also Aufklärung, Bildung y cultura. Es crucial reconstruir siempre que se pueda las constelaciones del concepto para entender las diferencias entre los textos, entre las obras, entre las propuestas, entre las perspectivas. Por ejemplo, tanto para Moses Mendelssohn, un ilustrado alemán, posiblemente uno de los líderes de la ilustración prusiana, como para Dilthey, uno de los filósofos líderes de la filosofía de la vida, 100 años después que Moses Mendelssohn, tanto para uno como para el otro, la cultura tiene que ver con ciertas producciones que tienen al ser humano como fin en sí mismo. Es decir, en ese nivel significan lo mismo. Pero cuando empiezan a trabajar en constelaciones, se nota la diferencia profunda que existe entre un significado, entre una definición y la otra. Para Moses Mendelssohn es inconcebible una cultura que no tenga a la vez un matiz racional. La cultura tiene un elemento racional. ¿Por qué? Porque constela con el concepto de ilustración. Para Dilthey, la cultura es cultura en la medida en que rechaza el concepto de razón. Entonces, se trata de conceptos que funcionan en constelaciones. Y no solo funcionan en constelaciones, sino que a la vez también suelen trabajar con constelaciones contrapuestas. Esto lo habrán visto en el texto de Norbert Elias, pero lo anticipo. Hay una tendencia a lo largo del siglo XIX que se cristaliza hacia fines del siglo XIX y que se mantiene muy claramente durante la primera mitad del siglo XX,
es una tendencia, digo, a entender la cultura y la constelación de conceptos culturales en contraposición a la civilización y una constelación de conceptos asociados a la civilización. Entonces, no solo funciona constelativamente, sino que también funciona en contraposición a otra constelación. O tiende a funcionar, ¿no? Estamos hablando siempre de tendencias, a pesar de que mi exposición resulta a veces esquemática, ¿no? Esto resulta importante y esta sería la tercera advertencia. Porque el concepto de cultura no siempre aparece explícito a nivel terminológico en las obras que analizaremos y en muchas otras obras que ustedes pueden analizar en estos campos intelectuales. Es decir, no siempre se utiliza el término cultura, pero en la medida en que trabajan constelativamente, pueden aparecer otros conceptos de la constelación y ustedes van a llegar a la conclusión de que si bien no aparece explícitamente, eso no significa que el concepto de cultura no opere significativamente en una argumentación. Es decir, es tan importante entender el carácter constelativo del concepto porque a veces no aparece, pero eso no significa que no esté. ¿Por qué? Porque pueden estar los otros miembros de la constelación. O sea, está ahí. Bien. Bajemos un poco el nivel de abstracción y vayamos a la cuarta advertencia. ¿Qué es la cultura? Les dije que no hay ningún concepto fijo, que el concepto varía, que el contenido conceptual de la cultura varía según la situación sociohistórica y también la perspectiva de la obra. Pero eso no significa que no haya un elemento estable, que permita, digamos, la confrontación, que permita el hilo que vamos a hacer a lo largo de este seminario. Y esto también es sumamente importante y espero que me detengan si no lo entienden e interrumpan. La cultura designa en este seminario y en los textos en los que vamos a leer casi siempre un supuesto estado deseable, un supuesto nivel de vida deseable, positivo, del ser humano. Es un concepto axiológico, es decir, la cultura es un valor en este sentido. Es algo que debe ser adquirido, es algo que debe hacerse, es algo que debe ser alcanzado para que el ser humano viva con arreglo a una supuesta determinación genérica, es decir, para que el ser humano exista con arreglo o de acuerdo a lo que el ser humano es, en tanto género. La cultura es una forma de existencia. Profe, Sí. una consulta, perdón. No sé si puedo estar equivocada, pero esto de la cultura asociada al ser humano como ser, no está o sea, no choca de alguna manera con lo que dice Norbert Elias, puede ser, que él como que lo hace en oposición, puede ser, o capaz que me estoy equivocando. No se mi impresión era que no, que se condice con lo de Norbert Elias, pero tal vez puedas desarrollar tu observación y capaz que la entiendo mejor y capaz que de hecho es sumamente pertinente.
Ay, perdón, estaba buscando el Word donde había hecho el resumen, o sea, el resumen no, sino algunas citas que había tomado del texto y no lo estoy encontrando, así que lo No, busco y bueno, cualquier cosa. interrumpí, por favor. Sí, sí. Creo que Norbert Elias, si mal no recuerdo, o si mal no entendí, Elías entiende que el concepto de cultura se forja, y vamos a ir un poco más adelante sobre esto, pero, o sea, en 10 minutos, se forja con arreglo a una concepción de lo que es o debería ser el ser humano, que tiene que ver con una verdadera esencia, con una verdadera interioridad, con una verdadera virtud del ser humano, en contraposición a verdades, o sea, a falsedades, a formas de comportamiento mendaces, a formas del ser que no se corresponden con la esencia. De cualquier forma, esto lo podemos ver en 10 minutos cuando abordemos el texto de Elías concretamente. Lo que tiene que quedar claro aquí es que por cultura estamos hablando de un concepto axiológico, de un valor, que remite a una forma de existencia en la que el ser humano es o actúa de acuerdo con su esencia. Y toda producción cultural es aquella que tiene al ser humano como un fin en sí mismo. De ahí que no haya más, de ahí que no haya una práctica más cultural que el arte. Y de ahí que no haya una práctica menos cultural que la forma de reproducción social capitalista que no tiene al ser humano como fin en sí mismo. Es importante que ustedes tengan en cuenta esta cuarta advertencia y el hecho de que, si bien el concepto de cultura varía a lo largo de este periodo que estamos analizando, si bien hay una variación, siempre se trata de un concepto axiológico que entiende que la cultura es una forma de existencia, una forma de acción, una forma del ser deseable a ser adquirido, en la que el ser humano vive de acuerdo con su esencia y en la que hace con miras a sí mismo. La finalidad de la acción cultural, de la práctica cultural, es el ser humano en sí. Esto se diferencia, este concepto axiológico de cultura, que también es llamado, y esto por favor anótenlo ya, este concepto axiológico de cultura, que es el que vamos a trabajar a lo largo de este seminario, y que también es llamado cultura estética, por razones que veremos la semana que viene. Pero recuérdenlo, cuando se habla de cultura estética, muy posiblemente se está hablando de este concepto valorativo de cultura, de este concepto de cultura en tanto forma de existencia humanamente digna. Este concepto axiológico de cultura, digo, se contrapone a los conceptos empíricos de cultura que no vamos a tratar y que no nos interesan, pero no significa naturalmente que no existan ni que sean interesantes en sí. ¿Qué es un concepto empírico de cultura? Es lo que entiende un antropólogo, una antropóloga hoy por hoy como cultura, es decir, un grupo humano que tiene una forma peculiar de significación, de relacionamiento, de simbolización, etc. Y por lo tanto, no hay juicios de valor y se puede hablar de la cultura wichí, la cultura maya, la cultura occidental, la cultura pilagá, la cultura mapuche, etc. Esos son conceptos empíricos de cultura que no entran en el objeto de nuestro seminario.
Lo que sí entra en el objeto de nuestro seminario es el concepto axiológico de cultura o el concepto de cultura estética. Aquel que entiende que la cultura es una forma de existencia humanamente digna porque porque constituye la cultura esferas en las que el ser humano actúa con arreglo a sí mismo. Profesor, una pregunta. Yes. Entonces, si todos estos autores entienden que la cultura es un estado deseable del ser humano, tiene que traer aparejado necesariamente una definición de lo que es lo humano, digamos. O sea, eso es una parte de la constelación que opera sobre el concepto de cultura. Sí, tal cual. Okay. Es excelente tu observación y eso depende de autor en autor y de obra en obra, ¿no? O de periodo en periodo también. No siempre vamos a ver una definición antropológica en ese sentido, pero podemos intuirla, o podemos olerla, o podemos abstraerla. Van a ver que ciertos elementos o ciertas expresiones muy conservadoras de la filosofía de la vida, no estoy hablando de Simmel es una excepción, o ciertas expresiones muy conservadoras de la República de Weimar, van a entender que la cultura es un elemento varonil, es un elemento viril, es un elemento relacionado con los varones, y que las mujeres, o lo femenino, no puede nunca constituir cultura. Ahí te das cuenta de que hay una concepción, como vos decís, extremadamente reaccionaria, extremadamente irracionalista, extremadamente elitista, extremadamente antidemocrática, extremadamente antiplebeya, destructora del género humano, que está implícita en este concepto de cultura. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden, se trata de un concepto axiológico. La cultura son aquellas formas de existencia en las que el ser humano actúa con arreglo a su determinación, por lo tanto es libre. Y es un estado deseable, ¿no? Y se contrapone a las formas de existencia actuales en las que el ser humano actúa con un fin que no es el mismo, ¿no? Y eso es la modernidad capitalista en general. Con esto llegamos a un quinto elemento, a una quinta advertencia. Este concepto axiológico de cultura, o este concepto de cultura estética, es y siempre va a ser una herramienta crítica. ¿Qué significa esto? Que el concepto de cultura, al presentar un estado deseable de existencia, inmediatamente tiene que contraponerse al estado real de la existencia. La cultura es aquella forma de vida, es aquella forma de existencia en la que el ser humano es el fin del ser humano, que actúa con arreglo a su determinación genérica, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la cultura. Y la teórica o el teórico que dice eso inmediatamente dice, bueno, pero no vivimos en una época cultural, porque el ser humano hoy por hoy no, nada. Es un desastre. Entonces, el concepto de cultura constituye una perspectiva o un punto de vista que critica la sociabilidad moderna. Eso se llama crítica cultural. Y ustedes van a ver este término a lo largo de todo el seminario, y lo van a ver
o lo habrán visto y lo van a ver más adelante, el concepto de crítica cultural contrapone al estado de las cosas existentes un estado de cosas ideal, cultural, y critica, analiza el estado de cosas existentes, o sea, las formas de la modernidad capitalista, contraponiéndolas a un concepto de cultura. No es importante que desmenucen este elemento ahora, van a ver que es mucho más rico y que tiene una complejidad apasionante a medida que avancemos en el seminario. Lo único que tienen que retener aquí es que no vamos a estar hablando de ese mundo ideal de la cultura, sino que vamos a estar hablando de lo que no es cultura, es decir, de los diferentes modos en que estos teóricos, estas teóricas, valiéndose de un concepto de cultura, criticaron el mundo. Es decir, que este seminario, más que un acervo, más que una serie, más que una colección de conceptos de cultura, va a ser un análisis de los diferentes modos en que intelectuales centroeuropeos criticaron las formas de la modernidad capitalista en el siglo, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Observaciones, comentarios, preguntas, dudas. Bien, interrumpan, ¿no? Naturalmente. Veamos un poco, antes de empezar con Moses Mendelssohn, y el aspecto histórico del concepto de cultura. Ustedes sabrán por su formación en lenguas clásicas que hay un carácter agrícola, ¿no? Por así decirlo, en el término cultura, ¿no? Que hay un carácter etimológico que remite al labrar la tierra, ¿no? Al tomar un material que es propio de la naturaleza y convertirlo, utilizando sus propias propiedades objetivas, convertirlo para que sea útil al ser humano. Esta idea va a estar a lo largo de todas las concepciones de la cultura, la idea de que la cultura tiene que ver con una forma en que el ser humano deja de ser meramente un ser natural y gana o adquiere una especificidad que lo distingue de la naturaleza. La primera aparición relativamente inequívoca de un concepto axiológico de cultura, o como quieran decirle, de cultura estética, se da a finales del siglo XVII en Alemania, o en Alemania, ¿no? Ustedes saben que cuando hablo de Alemania no quiero decir necesariamente de que se trate de un Estado-nación unificado, ¿no?
Esto lo voy a escribir más tarde porque no sé cómo se escribe en este Google Meet, pero bueno, vamos por partes. Hay un teórico, hay un filósofo del derecho que se llama Samuel von Pudendorf, que a finales del siglo XVII define de manera inequívocamente estética o axiológica el concepto de cultura. Y sostiene que la cultura es la diferencia entre, o que la cultura marca la diferencia entre los seres humanos y los animales. Los seres humanos tienen cultura, los animales no. Entiende que también que la cultura, que el ser humano es una esencia cultural, y ser una esencia cultural significa que no se halla el ser humano sometido a la legalidad de la naturaleza, sino que se haya sometido a sus propias leyes. Y sostiene von Pudendorf que la felicidad del ser humano consiste en alcanzar conscientemente este estado cultural, es decir, en liberarse de los condicionamientos naturales y formar o darle una forma al mundo según la imagen de sí mismo, o sea, del ser humano, ¿no? Al proveer potencialmente la cultura para Pudendorf un estado de felicidad, Pudendorf utiliza este concepto de cultura para señalar en qué medidas las formas sociopolíticas de su presente no se avienen o no se condicen con el concepto de cultura. Es decir, ya para Pudendorf, a finales del siglo XVII, el concepto de cultura ofrece un elemento sociocrítico. Pero más allá de la primera aparición del término, de lo que se trata, o de lo que importa para entender en el desarrollo histórico del concepto de cultura, y esto es lo que deberían haber visto en Elías, o verán en Elías, de lo que se trata es que el concepto de cultura paulatinamente se volvió una forma de autoconciencia de una vanguardia intelectual burguesa, alemana, y con ciertos rasgos ilustrados. Es decir, la cultura fue un concepto que los definía, que definía a una parte ilustrada, ideológica, de un estamento medio, es decir, de la burguesía. No confundan en el texto de Elías clase media con lo que hoy entendemos por clase media o lo que uno lee en Clarín y La Nación, que es la clase media. O sea, no tiene nada que ver. La clase media en Elías es el estamento medio y es aquello que luego va a formarse como burguesía propiamente dicho. La cultura entonces es un elemento de autoconciencia de estos estamentos medios, de estos estamentos medios, de esos estamentos burgueses alemanes, en contraposición con los estamentos dirigentes, es decir, con una nobleza cortesana, que no le permite al estamento medio acceder a posiciones políticamente decisivas o decisorias. Este estamento medio va a desarrollar un concepto de cultura con el cual se va a identificar con
y que le va a que va a faltar, o que va, o es lo que va a carecer la nobleza cortesana. Ahora, el argumento de Elías es el siguiente. A medida que la burguesía alemana o este estamento medio se desarrolla durante el siglo XIX y va asumiendo cada vez más posiciones de poder hasta llegar a controlar políticamente la nación, este concepto de cultura deja de ser un elemento de la conciencia burguesa en contraposición a la nobleza cortesana y pasa a ser un elemento de la conciencia nacional, es decir, cómo la burguesía muestra o intenta mostrar la esencia alemana. Y aquí vemos algo que va a surgir a lo largo del seminario y especialmente en la unidad dedicada a la legitimación de la Primera Guerra Mundial y a la consolidación del fascismo, cómo en momentos en los que los intelectuales de derecha alemanes intentan distanciarse de las otras naciones europeas, van a decir que aquello que es esencialmente alemán es la cultura, o es la inclinación que tienen los alemanes a ser esencialmente seres humanos, o es la posibilidad, o es la facilidad que tienen los alemanes para representar al género humano, a diferencia de otras naciones que en la escala de humanidad están un poco más abajo o mucho más abajo. Este es el movimiento que hace la argumentación de Elías, y lo que él muestra es eso, cómo pasa el concepto de cultura de ser un distintivo de clase a ser un distintivo de nación, porque la clase que lleva ese distintivo pasa a gobernar la nación. Aparece en la argumentación de Elías, y esto también me parece digno de ser recordado, porque vamos a tener que volver una y otra vez sobre ello. La gran oposición o la gran antítesis entre cultura y civilización. Cultura es aquello que no es civilización. Y si bien la civilización es entendida como algo importante, es decir, la civilización incumbe o incluye, en rigor incluye todos esos elementos que son propios de lo material, de la reproducción material, pero también todos aquellos elementos que, al remitirse a la producción material, son productores de alienaciones. Alienan al ser humano, lo enajenan, lo ponen fuera de sí mismo, lo alejan de su determinación esencial. La cultura entonces se contrapone antitéticamente a la civilización. Y los alemanes tienen esta facultad, o tendrían supuestamente esta facultad de poder producir una gran cultura que pueda, digamos, contrabalancear a la civilización. Es también importante, me resulta a mí personalmente importante que entiendan varios elementos del concepto de civilización. Primero, que bajo el concepto de civilización, los alemanes incluían no solo la reproducción material de la vida, es decir, no solo el modo sociohistóricamente concreto en el que se reproduce la vida, es decir,
la forma capitalista de producción, el modo capitalista de producción, sino también la acción política, el parlamentarismo, el republicanismo. El parlamentarismo, la política moderna, no es cultural, es civilizatoria. Pertenece a un segundo orden, porque el parlamentarismo, la politicidad en sentido estricto, es una esfera de actividad que no tiene al ser humano como fin en sí mismo, sino que se detiene en los medios. Los políticos, las políticas, los políticos, se interesan únicamente o sea, hacer política para el estamento político es simplemente un medio para ganar poder político, pero nunca un medio para el ser humano como fin en sí mismo. De ahí que el concepto de civilización incluya lo que es material, lo que es social, lo que es político. Y lo cultural, lo verdaderamente humano, lo dignamente humano, no se preocupe por lo político, ni por lo social, ni por lo económico, ni por lo material. Va a ser muy... vamos a encontrar una y otra vez a lo largo de este seminario textos y documentos de teóricas y teóricos que se dicen apolíticos. Por ejemplo, hay un libro muy conocido de Thomas Mann que se llama Consideraciones de un apolítico. Es apolítico porque es cultural, porque es alemán y porque solamente alguien que cree que la civilización es el sumum de la vida puede meterse en algo tan banal como la política, desde este punto de vista, ¿no? Van a ver ustedes también documentos que sostienen que la distribución desigual de la riqueza, el hecho de que ciertos individuos tengan acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas y ciertos otros individuos no lo tengan, es un elemento secundario en la ponderación de lo que es realmente digno y humanamente importante. Es secundario porque pertenece al orden de la civilización, pertenece al orden de lo material, pertenece al orden del modo en que se produce la vida. Y eso no es importante para la cultura. Elías se pregunta, bueno, pero este concepto de cultura y este concepto de civilización, o sea, este par, cultura-civilización, que tanto daño nos ha hecho, tanto daño nos hará, si Elías tuviese en 1936 una bola de cristal. ¿De dónde viene? Y bueno, entonces su artículo es un recorrido por cómo se va formando este concepto de cultura que termina en una legitimación ideológica del capitalismo, ¿no? Y el punto de partida de Elías es precisamente el siglo XVIII, el momento en que un sector relativamente formado de la burguesía empieza a tener diferencias con los ideólogos y los portavoces de la nobleza cortesana.
y muestra que estos ideólogos de la burguesía no tenían acceso a ningún tipo de intervención política. Y no podían tampoco exigirlo, porque a diferencia de la contraparte francesa, a diferencia de la contraparte inglesa, la burguesía en Alemania no existía como movimiento significativamente económicamente significativo. Estamos hablando de un país que en términos del desarrollo de la modernidad es un país que está siempre atrasado. Marx, ustedes conocerán la frase de Marx de miseria alemana. Alemania o el contexto, digamos, alemán, se caracteriza siempre por tener un desarrollo extremadamente atrasado respecto de otras naciones. Por lo tanto, no podía haber ninguna exigencia de acceso a las decisiones políticas por parte de este grupo, porque no había un desarrollo económico significativo de la burguesía, porque no había una unidad política alemana. Recuerden que en este momento estamos hablando de un sinnúmero de pequeños estados absolutistas y muy poca conexión entre sí, con muy poca conexión entre sí, o una conexión débil entre sí. Este elemento burgués débil un segundo, por favor. Este elemento burgués débil empieza a buscar virtudes que lo contraponen al sector cortesano y empieza a ver aquí, empiezan a formarse aquí las primeras constelaciones, ¿no?, que ustedes habrán visto en el texto de Elías. Por un lado, la idea de que el ser humano se realiza a través de esferas que no son políticas, por ejemplo, el arte, la filosofía. Les recordarán, o capaz que les recuerdan, ¿no?, esa idea de Alemania como el país de los poetas y los filósofos, que es absurdo de donde lo vean. Esa idea, empiezan a desarrollar una idea de que el ser humano puede realizarse y debe realizarse a través de esferas que no son políticas, por ejemplo, el arte, la filosofía. Y empiezan a criticar el carácter francoparlante de la corte y decir que la realización en la literatura y en la filosofía tiene que darse por el alemán. Empiezan a criticar a la corte como algo superficial y sostienen que este cultivarse del alma, esta cultura, tiene que ver con la interioridad, no con lo superficial, no con lo cosmético. Tiene que ver con las pasiones, no con la disciplina, no con el disciplinamiento de actitud y de comportamiento propio de la corte. Tiene que ver con la individualidad propia de su personalidad y no con el rigor homogeneizador del racionalismo de las cortes alemanas. Rechazan la ceremonia, rechazan la falsedad de esas pretensiones cortesanas. Rechazan la exterioridad, la instrumentalidad. Encuentran o proponen una nueva relación con la naturaleza que se contrapone a esas formas arbitrarias y extremadamente sociales y pesadas de las cortes afrancesadas, ¿no? Y
Y también hacen una apología de las pasiones y del enardecimiento, en contraposición con este racionalismo inhumano que ellos sostienen que es inhumano del absolutismo, ¿no? Y así se va formando esta contraposición entre cultura y civilización. La cultura como aquello que es verdaderamente humano, como aquello que es la búsqueda de una interioridad, con aquello que no se importa por lo político, por las convenciones, por las conductas, por lo falso, por lo cosmético, y esto por favor recuérdenlo también, grabándoselo con fuego en el interior de sus cráneos. El concepto de cultura va a ser crítico de lo cosmético, y una de las formas en que la derecha alemana del periodo entre guerras entiende lo femenino es a través de un concepto falso, obviamente, de lo cosmético. Una pregunta. Sí. Cuando se empieza a dar esta contraposición justamente entre una concepción más francesa y una concepción más alemana, ¿qué rol desempeña en bueno, después de la Revolución Francesa el concepto de libertad en estas constelaciones? Porque justamente es otro concepto que se invoca recurrentemente como el sumum de esta existencia humana. Entonces, libertad y cultura coinciden, se disocian. Lo pregunto así desde un desconocimiento para ver si tenés alguna punta. La pregunta a mí me parece que es extremadamente pertinente. Ustedes van a ver o inferirán del texto de Elías que hay un quiebre. Lo veremos en la clase que viene con mayor detalle, pero hay un quiebre con la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa es un momento de unidad alemana, por así decirlo. Y no tanto la Revolución Francesa, sino como la expansión del ejército revolucionario y después la expansión del ejército napoleónico, ¿no? O sea, la Revolución Francesa en sí es vista con buenos ojos por muchos intelectuales alemanes, pero 2 o 3 años después dejaron de verla con buenos ojos porque significó la invasión y la destrucción masiva de grandes territorios alemanes, ¿no? La Revolución Francesa marca un punto de inflexión en ese sentido, en la medida en que la libertad se entiende desde el punto de vista cultural como una libertad individual, misteriosa, que no tiene nada que ver con ese libertinaje francés de destruir las instituciones. No sé si se entiende, lo vamos a ver más adelante, en la clase que viene. Pero el potencial, el débil potencial emancipador que tenía el concepto de cultura en el siglo XVIII desaparece luego de la Revolución Francesa. O sea, no hay, o sea, se vuelve inequívocamente nacionalista, conservador, y se deshace o se quita, digamos, ese elemento débilmente emancipador que tenía. Pero bueno, eso lo vamos a ver tal vez con mayor detalle, o más claramente cuando veamos a Schiller, ¿no? Van a ver que Schiller propone un concepto de cultura, de formación, que no implica la destrucción revolucionaria a la francesa, digamos, ¿no? En el modo francés. Bien.
Profe, Sí. tengo una consulta también en ese sentido, porque aparecían los dos textos y no me terminaron de quedar claro. ¿Dónde entraría dentro de esta dicotomía la barbarie y la superstición? Ah, bueno, a ver. Primero, tengan en cuenta que se trata de dos textos diferentes con dos tipos de alcance completamente diferentes. En Norbert Elias escribe en 1936 con una perspectiva histórica y dice, yo te voy a explicar el surgimiento del concepto de cultura en 20 páginas. Eso significa que tiene que hacer uso de un esquematismo que puede ser violento y que va a ser violento en muchísimos casos, ¿no? Sin embargo, hay elementos en Norbert Elias que dan a entender que las primeras formulaciones del concepto de cultura tienen matices ilustrados. Es decir, que las primeras formas que asume este concepto de cultura son formas que entienden que la cultura está vinculada con la razón. Y Moses Mendelssohn es un ejemplo de eso. Y para Mendelssohn, y esto es lo que vamos a ver en 10 minutos, la cultura es una forma, o mejor dicho, por medio de la cultura, el ser humano deja de ser bárbaro o evita caer en la barbarie. Mejor dicho, eso, gracias, evita caer en la barbarie. Es decir, que en ese sentido, barbarie y cultura se contraponen. Y también en la medida en que la cultura está muy vinculada con la razón, para Moses Mendelssohn, quiero decir, la superstición queda del otro lado, es decir, queda del lado de la barbarie, no del lado de la cultura. Pero bueno, recuerden que el texto de Moses Mendelssohn es de 1784, que es anterior al proceso revolucionario, que pertenece a un grupo de filósofos y de pensadores, Mendelssohn, que tienen una fe o que son muy optimistas de la razón y que de ninguna manera creían que este concepto de ilustración, de razón, de cultura, de formación que estaban proponiendo se vinculaba con esa destrucción histórico-mundial que significó la Revolución Francesa. Pero bueno, vamos, les pido que entiendan este texto de Norbert Elias como un texto extremadamente introductorio, que entiendan que no puede solucionar esto Norbert Elias sin recurrir a violencias, es decir, sin recurrir a esquematismos, y que muchas veces vamos a encontrarnos con textos que no vamos a saber dónde poner en la historia de Norbert Elias. Lo que sí es importante es entender esto, ¿no? Que primero, hay una contraposición básica o se forma una contraposición conceptual básica entre cultura y civilización, y que el concepto de cultura comienza siendo un distintivo de clase contra una nobleza cortesana alemana, pero con rasgos franceses, y termina siendo un distintivo ideológico nacional.
la idea de que Alemania es el país de la cultura, y que ser país de la cultura significa ser un país en el que es posible existir de acuerdo con una determinación humana, a diferencia de otros países en los que solo es posible existir de acuerdo con una determinación civilizatoria que no es humana, o no es dignamente humana, perdón. Bien. Tenemos unos 20 minutos, vamos a comentar el breve pero complejo trabajo de Mendelssohn. Ustedes tienen a partir de hoy a la mañana la primera parte del estudio de Jimena Solé, que es profesora de la casa, y que en mi opinión es una herramienta excelente para entender el texto de Mendelssohn y el texto de Schiller de la siguiente semana. El estudio de Solé, que es bibliografía secundaria, es un estudio extenso, tiene 100 páginas, pero la profesora tiene una capacidad expositiva deslumbrante y se lee como nada, es buenísimo, en mi opinión. Así que lo recomiendo enfáticamente, el texto de Jimena Solé. ¿Qué pasa con el artículo de Mendelssohn? Ustedes sabrán que se trata de una figura destacada, Mendelssohn, de la ilustración prusiana, de la así llamada ilustración berlinesa. Y su artículo es un ejemplo paradigmático del concepto ilustrado alemán de cultura. Habrán visto en la guía de lectura que preparé para el texto de Mendelssohn varios elementos contextuales a tener en cuenta. Primero, que el texto de Mendelssohn se inscribe en un debate archiconocido, archicomentado, que es el debate sobre la ilustración, que se da hacia el final del periodo de la Ilustración. Y es un debate que se pregunta acerca de qué es la Ilustración. De hecho, el artículo de Mendelssohn tiene ese título. Pero no solo qué es la Ilustración, sino qué vínculos tiene la Ilustración, cómo se relaciona la Ilustración con la libertad de prensa, con la libertad de culto, y también con la acción política. Y aquí empiezan a relacionarse cosas con el texto de Elías y el texto de Mendelssohn. Una de las respuestas que intenta dar Mendelssohn es cómo se actúa políticamente desde el punto de vista cultural, o desde el punto de vista ilustrado, o desde el punto de vista de la formación, como ustedes quieran. Este debate, entonces, se da también en el contexto del reinado de Federico II, de Federico el Grande, de un reinado que tiene como características principales el carácter de tratarse de un absolutismo despótico y a la vez de haber dado lugar a una ampliación significativa de derechos de expresión, derechos de culto y también de promoción de las artes y las ciencias, lo que significó inmediatamente que se formara por primera vez y de manera precaria, incipiente, etc., pero que se formara por primera vez una opinión pública. Con estas medidas de libertad de culto, libertad de expresión y promoción económica a las artes y a las ciencias, lo que resultó fue un grupo relativamente importante de personas que se pasaba la vida discutiendo, publicando, ensayando, escribiendo acerca de cuestiones sociales.
aparecen clubes de discusión, aparecen concursos de ensayos, aparecen revistas por todos lados, periódicos, etc. ¿Qué es lo que llamaría la atención con respecto al texto de Mendelssohn? Primero, que Mendelssohn propone desde el vamos una constelación conceptual para la cultura. Ilustración, cultura, formación. Es decir, él quiere definir ilustración, pero no puede definir ilustración sin definir a la vez formación y cultura. ¿Y cómo define formación, ilustración y cultura? Dice, bueno, en primer lugar son efectos, consecuencias del mejoramiento de la vida social de los seres humanos. La formación, la cultura y la ilustración son modos y efectos a través de los cuales, o por los cuales, el ser humano se mejora o mejora su situación social. Acá hay un elemento constitutivo de un concepto de cultura, que es el carácter positivo de la cultura. La cultura perfecciona al ser humano y ese perfeccionamiento es positivo y deseable. Ya lo dije durante toda la clase, pero aquí aparece claramente en 1784. Esto es sugerente por varios motivos, o por un motivo ante todo, porque significa que los ilustrados alemanes tomaron un concepto rusoniano, el concepto de perfectibilidad o el concepto de transición del ser natural al ser social, que en Rousseau es neutro o negativo, porque Rousseau supone que el pasaje del ser natural al ser social implica necesariamente una serie de alienaciones, es decir, el ser humano se aliena cuando deja su existencia natural. Y los ilustrados alemanes tomaron ese concepto y dijeron, no, acá no pasa nada, acá esto no es negativo, esto es positivo. La formación, el proceso de culturación, es un proceso de perfeccionamiento que es positivo porque lleva al ser humano a ser lo que es. Es decir, lleva al ser humano a hacer con arreglo a su determinación genérica o a su destinación, que es el término que utiliza Moses Mendelssohn varias veces en el artículo, que bien podría haber sido traducido como determinación. Es decir, que en este concepto ilustrado de cultura aparece un elemento de perfectibilidad, de mejoramiento, que es inequívocamente positivo y que significa una tergiversación o una modificación del concepto rusoniano, que era originalmente o neutro o negativo. Es decir, hay un optimismo respecto de la potencia de la ilustración, de la potencia de la cultura, de la potencia de la formación. El segundo elemento para tener en cuenta en el breve pero complejo artículo de Moses Mendelssohn es el hecho
o es el carácter práctico de la cultura. La cultura son esas cosas que el ser humano hace cuando tiene por fin, por finalidad, a sí mismo. Cuando el ser humano actúa con fines que le son ajenos, entonces no hace cultura. Cuando el ser humano actúa con fines que le son propios, entonces sí hace cultura. Hay un elemento a efectos de mi exposición secundario, pero podría ser perfectamente un elemento prioritario en otro tipo de interés, que es cierto concepto de autocensura que aparece en el artículo de Moses Mendelssohn. No sé si lo habrán percibido, pero Mendelssohn sostiene que hay verdades, es decir, hay conocimientos racionales, hay formas de proceder racionales que pueden poner en peligro al ser humano en tanto ciudadano, es decir, pueden poner en peligro a la constitución del Estado. Y que cuando eso sucede, entonces esas verdades tienen que ser objeto de una evaluación antes de decirse. Si son verdades esenciales, es decir, son verdades que afectan al ser humano en tanto ser humano, entonces tienen que ser dichas. Pero si son verdades que no ponen, que no remiten a la esencialidad del ser humano, y que su expresión va a poner en peligro al ciudadano, es decir, al Estado, entonces tienen que ser calladas. Fíjense que hay aquí un elemento de autocensura que también aparece en otros pensadores y en otros participantes del debate sobre la Ilustración, entre ellos Kant. Y aquí aparece el elemento peculiarmente alemán, ilustrado alemán, de lo que se entiende por potencia emancipadora de la razón y potencia emancipadora de la ilustración y, por ende, potencia emancipadora de la cultura. Se puede hacer todo tipo de cosas, siempre y cuando no sean cosas que pongan en entredicho a la autoridad. Hay libertad de expresión, hay libertad de culto, pero hay que obedecer a las decisiones arbitrarias del poder soberano. Eso es característico de este periodo, y lo van a encontrar en Kant, por ejemplo, y lo van a encontrar en otros. Y luego lo van a encontrar mucho más adelante en la derecha alemana. El individuo puede decir lo que quiera, pero no puede desobedecer. Eso, entre paréntesis, dije que era un elemento secundario a los efectos de mi exposición, pero que podía ser importante a efectos de otra exposición. Hay un elemento con el que sí quiero cerrar, y es el siguiente. Hacia el final del artículo, Mendelssohn sostiene, y esto es también algo muy ilustrado y que va a ser retomado por el marxismo, sostiene que tiene que haber una correspondencia, tiene que haber una armonía, tiene que haber una relación, un vínculo constante entre ilustración, entendida como uso de la razón, como conocimiento racional, y cultura,
no puede haber prácticas culturales para Mendelssohn, ¿no? No puede haber prácticas culturales que no se apoyen en la razón. Y a la vez no puede haber una promoción del conocimiento, de las ciencias, por así decirlo, que no se apoye en una perspectiva cultural, es decir, que se olvide del ser humano como sí mismo, como fin en sí mismo. Esto quisiera terminar con esta idea, ¿no? Con esta necesidad o esta exigencia que pide Mendelssohn entre cultura y razón, entre cultura e ilustración. Porque es precisamente la razón, es precisamente la ilustración la que cae, la que es víctima, la que es rechazada, la que es descartada en los conceptos subsiguientes de cultura, a excepción naturalmente del marxismo occidental, ¿no? Que es una corriente completamente racionalista en ese sentido. Bien, voy a terminar mi exposición. Mágicamente calculé bien el tiempo. Tenemos unos minutos para comentarios, para preguntas, para críticas, para lo que quieran. Hay un texto de Alexander Bloch, que bueno, si bien es de otro lugar geográfico totalmente, que creo que es del 17 o del 18, que se llama El ocaso del humanismo, y donde se plantea bastante bien esta oposición entre cultura y civilización. Entre civilización y barbarie. Entonces, la cultura está un poco equiparada a lo que es la barbarie en ese texto, pero de todos modos es bastante interesante. ¿Lo podrías indicar luego? O sea, ¿podés buscarlo y mandarlo al foro? Sí, lo subo ahora. Lo tengo. Buenísimo. Gracias. No te reconozco. Guido, ¿no? ¿Cómo? ¿Sos Guido? No, soy Fermín. Fermín. Ok, perfecto. Gracias, Fermín. Hola, yo soy Guido. Ah, perfecto. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Sí, abrí el micrófono porque al final del texto de Mendelssohn vi como que él dice que el mal uso de la ilustración lleva al egoísmo y a la irreligión. O sea que hay como una armonía entre razón y religión en esa época. A ver. Sí, bueno, es todo un tema arduo. ¿Qué página es? Y es la última, yendo de abajo para arriba, el cuarto párrafo. Sí, perfecto. No, está bien. Sí. A ver. Hay un debate en ese momento, esto lo digo rápidamente para que no entren en caos, o no se preocupen por esa línea. Pero bueno, es todo un tema importante, ¿no? Hay toda una discusión, hay un debate en ese momento acerca de si Dios puede ser racionalmente deducido. Es decir, si hay una vía racional a la religión, o si por el contrario lo divino está por fuera del ámbito de la razón. Y Mendelssohn pertenece a la primera línea. Mendelssohn sostiene que Dios puede ser deducido racionalmente. O sea, uno puede acceder racionalmente a Dios. Es decir, que mediante las herramientas de la ilustración uno puede probar la existencia de Dios. En ese sentido debería entenderse esa línea. No hay una contraposición para Mendelssohn entre el proyecto ilustrado y el proyecto religioso. No lo hay. Puede haber una religión racional para Mendelssohn.
Eso no aparece en Kant, ¿no? Esa es una de las luchas, uno de los debates entre Kant y Mendelssohn. Claro, sí. Entiendo. Gracias. No, por favor. No sé si alguien más quiere hacer alguna observación de cualquier índole. Yo te quiero hacer una pregunta sobre el funcionamiento del seminario. Claro. ¿Va a tener solamente la nota del trabajo monográfico o alguna otra nota? Buena pregunta. Yo creo que o sea, intenté explicarlo, pero a veces no me sale bien. 2 notas, por reglamento, 2 notas. Va a haber un trabajo monográfico y también va a haber un examen parcial o un examen domiciliario. O sea, lo primero que ustedes van a entregar es un examen, un trabajo domiciliario de pocas páginas, todavía no lo decidimos con Patrick. Les vamos a dar las consignas, o posibles consignas, hacia el final del seminario. O las podemos, no sé, podemos ir pensando eso, pero hacia el final del seminario, la semana 14, ustedes van a recibir la consigna o la actividad y van a tener 1 semana o 2 semanas para darnos el examen, y eso va a constituir una nota. La segunda nota es la monografía final. Listo, o sea, hay 2 instancias. Listo. Bien, ¿algo más, gente? Recuerden que pueden usar el foro, los foros, o sea, por ejemplo, lo que hablamos hoy, o lo que hablé hoy, es objeto o es tema de la primera semana. En la solapa semana 1 hay un foro, pueden hacer preguntas ahí. Y yo las contesto a lo largo de esta semana o el fin de semana, si surgieren dudas acerca de Elías o Mendelssohn, o incluso la bibliografía secundaria. Tienen 3 textos, si mal no recuerdo, en bibliografía secundaria. Hay un texto muy, muy general para quien esté como súper apasionado por el concepto de cultura, que es un libro de 1952 de una serie de antropólogos que luego fueron muy conocidos, que empezaron trataron de ver cuántas definiciones de cultura se podían encontrar. ¿Con cuántas definiciones de cultura se podían encontrar? Bueno, 152, creo. Y luego hay 2 textos que sí son importantes y que, si bien no son obligatorios, en la medida en que ustedes trabajen o en el parcial o en la monografía final sobre estos temas, van a tener que leerlos, que son el libro de Koval, o el capítulo del libro de Koval, que es un profesor de germanística, y el libro o el estudio introductorio de Solé, que bueno, que para quien esté interesada o interesado, es también un buen libro para comprar, si tienen dinero, o para conseguir, o para, no sé, o copiar, o lo que sea. Pero es un buen libro. Bien. Yo no tengo nada más para decir. Sí. Una consulta. ¿Cómo se llama el texto que dijo que es muy general de 1952 que da todas los conceptos de cultura? En todo el campus. Culture, ¿no? A ver. Está en la solapa de la semana 1, si mal no recuerdo. Y es de Kluckhorn. Ah, sí, está bien. El libro se llama Culture. Está en la solapa de la semana 1 y es de Kroeber y Kluckhorn. De las lecturas ampliatorias, me parece como el tercero. Kroeber y Kluckhorn, Culture. Ok, buenísimo, gracias. Es del 52. Es un texto
que te puede dar una idea. O sea, hay todo un capítulo sobre el concepto axiológico o el concepto de cultura en Alemania, y que retoma muchas de las cosas que dijimos hoy y retoma muchas de las cosas que vamos a decir en las próximas clases también. Está bueno, pero bueno. Bien, bueno, gente, vamos a cortar acá. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que a lo largo del seminario haya más intervenciones. Hasta el miércoles que viene a las 3 de la tarde, por aquí. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias, chao.